La Biblia habla de tres tipos de reyes: Saúl, David y Absalón. Saúl fue el primer rey ungido por Jehová a petición del pueblo de Israel. Saúl gobernó por medio del respaldo de Jehová de los ejércitos e hizo muchas hazañas. Saúl hasta profetizaba, tenía el espíritu de profecía, pero un día desobedeció la voz y el mandato de nuestro Dios, y a partir de ahí Jehová quitó su respaldo, quitó la unción que él le había dado, y él gobernaba ya sin el respaldo y sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero Jehová ya había ungido a un pastorcito de ovejas, a un jovencito que para la humanidad no valía sino que simplemente que esté cuidando las ovejas de su padre. Pero Jehová ya había visto o puesto los ojos en David, porque la palabra de Dios dice: este muchacho estaba Dios con él. Tanto es que él derrotó a un filisteo que se estaba burlando del pueblo de Israel, a un Goliat que estaba burlándose del pueblo de Dios. David, siendo jovencito, derrotó a ese Goliat, tanto que fue el escudero de Saúl. Pero cuando Saúl empezó a sentir celos de David, le entró el espíritu de celos, porque cuando ya no hay respaldo ni la unción del Espíritu de Dios, lo único que hace el hombre es tener o empezar a sentir espíritus extraños. Saúl comenzó a sentir celos tanto que quería matar y buscaba la muerte para David, al ungido de Dios. La palabra de Dios dice que le aventaba lanzas, tanto que David lo único que hacía era esquivar las lanzas que venían del propio rey. David nunca puso mano y agarró la lanza y se lo regresó, no, porque la palabra de David, según Samuel, dice: Dios me libre que yo ponga mano a un ungido de Jehová. El tercer rey, Absalón. Absalón dividió el reino de su propio padre, el hijo de David. Comenzó por murmuraciones a dividir el reino actual, a dividir el reino que era el ungido de Dios, era David. Comenzó a murmurar y a ganar gente diciendo que si yo fuera rey, yo sería más bondadoso con la gente. Si yo fuera rey, daría más libertad con la gente. Si yo fuera rey, decía en los corredores del reino, decía: si yo te pudiera ayudar, si fuera rey, yo te ayudaría con todos tus problemas. Y así comenzó a dividir el pueblo de Dios, tanto que se ganó el reinado. Y lo que hizo David fue retirarse del trono, porque David siempre fue sabio, y entró Absalón a reinar, pero por imposición no de Dios sino de hombres, sino de sus propias conveniencias, de su rebelión contra su padre, de su rebelión contra el Señor. Reinó, pero no por mucho tiempo, porque le dio muerte el propio pueblo de Dios, porque así fue la voluntad de Dios. La rebelión no es de Dios. La rebelión, tarde que temprano, el Señor va a mandar su pago. El mismo pueblo de Dios, la gente de David, vio cómo Dios acabó con la vida de Absalón, tanto que por el mismo mulo que en donde iba montado en una rama, dice que chocó la cabeza, prácticamente se desnucó. David otra vez llegó a posicionarse en el trono por voluntad de Dios. En la iglesia actualmente pasamos lo mismo. Hay tres tipos de personas: hay Saúles, hay Davides y hay Absalones. La pregunta: ¿en dónde estás tú? ¿Qué tipo de corazón tienes tú? El único quebrantado de corazón de esos tres reyes, y es que por eso es que pasó el proceso y la escuela de David, la formación de David, fue en esa cueva de Adulam, en donde pasó hambre, en donde pasó peligros de muertes, en donde pasó la oscuridad que pudo pasar David. Pero esa fue su formación para que Dios quebrantara su corazón. Saúl no fue quebrantado de corazón, aunque fue usado, pero no tenía un corazón quebrantado, ni mucho menos Absalón. Ahora,
¿Qué tipo de corazón tienes tú? De repente nada más nos quejamos que hay saúles y que nada más nos están lanzando lanzas porque me quiere matar, nos están lanzando lanzas. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Tomas las lanzas y les regresas de nuevo? El veneno que dices tú que te avientan, agarras el mismo veneno y lo regresas. David no hizo eso. Recuerda la palabra de David, dijo: Dios me libre para tocar a un ungido de Jehová. Hay gente así que nada más estamos viendo y sentimos que las pedradas tras pedradas es para nosotros nada más, y nos sentimos un David. En ese momento nos sentimos un David. Pero ¿será que sí tenemos el espíritu de David? Porque un espíritu de David no va a dividir el reino. ¿O será que tienes el espíritu de Absalón? Porque tú piensas que tienes a un Saúl y empiezas a sentir y hablar de un ungido de Dios y a querer hablar y a meterle cosas o cizañas al pueblo de Dios, y no te das cuenta que estás teniendo un espíritu de Absalón dividiendo el reino, y eso se llama rebelión. Y ten cuidado, porque Dios puede demandarte. Lo que le pasó a Absalón fue quitado del trono, pero no nada más del trono, sino le quitaron la vida. Aquel que comete rebelión dentro de un pueblo de Dios, dentro de un rebaño del Señor, dentro del pueblo escogido de Dios, ese es pena de muerte. Ten cuidado, ¿qué espíritu está gobernando en ti? Analiza tu vida. Nunca puedes dividir y hablar o murmurar de un pueblo de Dios, porque no te das cuenta que estás dividiendo un reino. Dios te bendiga y sigamos adelante.